Bendiciones, mis amados. Qué bueno volver a estar con ustedes. Últimamente nos está costando trabajo lo del internet, algo falla siempre cuando vamos a empezar. Pero aquí estamos. Mil disculpas por empezar unos minutos tarde. Bueno, estamos hablando sobre el templo de Dios construido dentro de nosotros. El santuario que Dios ha preparado para este tiempo donde habita Él. Y la primera parte del santuario, después de que ya tú eres hijo, que has aceptado al Señor Jesucristo, es entrar en ese santuario por la puerta, como se le enseñó a las personas en el tabernáculo de Moisés. Había una puerta que era la que daba entrada a todo lo divino. Cosas que solamente el sumo sacerdote podía experimentar y podía vivir en este tabernáculo. El israelita más piadoso, a lo mucho, podía llegar aquí al altar del holocausto. Pero ahora que el Señor ha hecho el santuario, su templo dentro de nosotros mismos, entonces nosotros tenemos que oficiar de la mano de nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Y Él mismo dijo que Él era la puerta. Y venimos haciendo mucho énfasis en la puerta, porque así como en el tabernáculo de Moisés, el atrio exterior tenía un significado muy grande para poder atravesar la puerta y recibir bendiciones naturales, porque ellos no podían alcanzar las espirituales sino a través de la santificación de su sacerdote y de lo que el sacerdote comunicaba si era profeta de parte del Señor. Pero en nosotros la puerta, que es el Señor Jesucristo, nos lleva, nos coloca en la dimensión de todo lo divino, porque por eso se rasgó el templo, el velo del tabernáculo. Ya no iba a habitar allí y quedó expuesto a todos los judíos, porque Él ahora se iba a manifestar a todos. Y entonces terminamos la semana pasada en donde el Señor viene después de estar en el desierto y le es entregado el libro del profeta Isaías y empieza a hablar de que Él ha sido preparado, porque cuando Él habla de que Él ha sido ungido, cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, este ungimiento es la capacitación de parte de Dios para poder hacer cosas. Y esto es bien importante. ¿Por qué razón? Porque el tiempo que estamos viviendo es profético y apostólico, como lo he repetido tantísimas veces. Las comunicaciones del Señor a través de Cristo y el Espíritu que los profetas traen, condicionado al espíritu profético que ya está revelado en la Biblia, para que los ministerios obren apostólicamente, que son los que cogen los mensajes proféticos y los hacen una realidad en la vida del creyente. Esto va a llevar a la iglesia a una dimensión completamente diferente. ¿Por qué? Porque lo que el Señor habla es de que Él ha sido preparado para dar a conocer algo que no se conocía antes y que iba a cambiar la vida de las personas. Y esto lo está anunciando a los que eran el pueblo de Dios. Quiero decir que lo que vamos a ver a continuación sigue perteneciendo a los que han entregado su vida al Señor, pero que se encuentran en condiciones en donde lo que creemos
no enseña el fruto de lo que estamos confesando. Y lo he dicho en capítulos anteriores, ¿de qué sirve creer si lo que creemos no puede enseñar el resultado de lo que estamos diciendo que nuestro Dios hace? Y entonces él dice que él está preparado de parte de Dios, tiene la habilidad para hacer, para hablar, para crear, para formar, para desarrollar, para conquistar, para avanzar. Ha sido empoderado de parte de Dios para hacer eso. El nuevo pacto es la manifestación visible de Dios a través de un instrumento. Y ese instrumento eres tú y yo. ¿Qué va a usar? Palabras creativas de Dios. Porque toda palabra que sale del corazón de Dios, que es Cristo, apenas se conecta con el Espíritu Santo, porque Él es el que te puede alumbrar esa verdad, está capacitada para cumplir una orden que Dios envió. Entonces Jesús está hablando de esto en Lucas capítulo 4. Y entonces Él dice que lo han preparado, lo han ungido, lo han separado, le han dado esa autoridad, tiene toda la capacidad para poder hacerlo. Y es lo mismo que tienes tú y yo en este momento, porque más adelante, cuando estemos en el lugar santo y el santísimo, vamos a estar desarrollando el poder del 1, el poder del 4, el poder del 5, el poder del 7. Profeta, y son números tan raros. Pero te voy a dar un chispito por anticipado. El poder del 1 es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. 1, los 3 operando. El poder de 4 es tú sumado con ellos 3. Es el poder del 4. 3 ejerciendo en ti. Ya allí tú eres instrumento. Eso es lo que estamos tratando de hacer. La puerta es muy importante. Y entonces voy a repetir lo que la semana pasada hablamos. Él va a anunciar unas buenas nuevas. O sea, Él iba a hablar unas palabras que no eran las que conocían antes, sino que las palabras que Él va a traer son unas palabras que tienen vida por sí mismo. Y va a decir para qué sirven esas palabras. Porque estamos en el tiempo, la tierra está abonada para que seamos ungidos para manifestar el esplendor de la plenitud de Dios que habita en nosotros. Pero ya tiene que dejar de ser solamente conocimiento. Tenemos que demostrar que lo que conocemos funciona, y para eso tenemos que ser uno con Él. Y entonces Él dice, me ha ungido para proclamar, anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos y para poner en libertad a los oprimidos. Y quedamos en el cierre del capítulo anterior hablando de los pobres. Y dijimos que los pobres no son aquellos que nos enseñaron siempre y por tanto tiempo, los mendigos, los harapientos, los que están en una necesidad de todos los bienes materiales. No. Y te dije que íbamos a tener que manejar palabras del griego en estas 4 formas, porque es la única manera de poder entender lo que está escrito. Y hablamos de que esos pobres se puede expresar en el griego bajo una raíz que significa pito o potojos, que quiere decir estado de vida en que se encuentra una persona. Y cuando tocamos este punto, la semana pasada dije, este es un adelanto de lo que vamos a hacer la semana que viene, porque es el estado en donde una persona está derrumbado, frustrado, caído, sin valores, que no puede volar por sí solo.
quiere decir que las noticias del Evangelio que nosotros hablamos le va a dar ejercicio a las alas que tiene la persona, pero que no se da cuenta que las tiene para volar y anda empobrecido por la vida, frustrado, caído. Parece que él mismo no se amara y que él sintiera que nadie lo ama. Y todas estas cosas, la mayoría de estas cosas, vienen cuando nuestras estimas se desarrollan muy bajas desde la niñez. Cuando nosotros somos avergonzados y humillados por las personas que más nos aman o las que pensamos que nos deberían de amar más y soportarnos más en confianza, educarnos, llevarnos a desarrollar. Son aquellos estados en que un niño es maltratado, en el que no puedes, el que eres un bruto, si tú fueras como fulano, es que tú eres loco, es que todo se te olvida, es que no tienes mente, es que eres desatento. Entonces todas estas cosas se van quedando en el corazón del niño. Y cuando hablamos de corazón, pues tendrás que ir a una referencia muy atrás de muchos capítulos para que tú puedas comprender que para Dios el corazón es nuestro culto racional, donde está la mente, el intelecto, donde se generan los pensamientos, las ideas, los conceptos, lo que mueve las intenciones, las emociones, los sentimientos. Ahí donde nacen los afectos. Y entonces la voluntad va a ser obediente del que maneje ese reino. Entonces, las noticias nuevas del Evangelio tienen que ser tan poderosas en nuestra boca. Y hablo de nuestra boca, ¿por qué razón? Porque el Señor nos dio autoridad delegada en el momento que nos dijo que fuéramos a ser discípulos, que nosotros sanaríamos, porque dijo, en donde pongan las manos los enfermos van a sanar. Expulsa demonios, o sea, nos dieron una autoridad. Una palabra de Dios colocada en nuestra boca puede dar vida. Así como las palabras malas le cortaron a ese niño desde pequeño sus estimas, sus valores, sus talentos, sus deseos, y siempre esa criatura ahora cuando crece todo lo deja empezar, nada lo termina. Su mente nunca está en función de lo que está haciendo, porque se le dijo desde pequeño que era desatento. Todo lo hace en chiste porque se le dijo que era loco, que era el payaso, que era el risueño, el que no podía. Entonces, él creció con todo eso. Por eso sus estimas son bajas. Él ha sepultado sus dones, sus talentos y sus deseos por la maldición que se le comenzó a derramar desde que estaba pequeño. Esos son los que nacen y crecen y se desarrollan en pobreza de espíritu. Ahora, una persona que ame demasiado en su edad juvenil o adulta puede llegar a caer en pobreza de espíritu por la humillación a que se ha sometido, por los malos resultados que obtenga en su vida. Así igual el niño. Es humillado y se le califican sus errores como malos resultados y se le fomenta ese monstruo de pobreza dentro de sí mismo. Entonces, lo que el Señor está hablando es que Él vino a traer una palabra que tiene la capacidad de ir a invadir el corazón, en donde está todo lo que yo te mencioné que era el corazón. Y va a entrar a tu mente, a tu intelecto, a tu conocimiento, a tus pensamientos, a tus sentidos, tus emociones, y va a entrar allí y hasta tus afectos, todo lo va a revolucionar, lo va a arrancar, lo va a expulsar de allí. Ahora, esa es la palabra que va a cambiar el mundo. No podemos seguir jugando a la iglesita, recibiendo conocimiento que ni nosotros mismos podemos poner en práctica.
La iglesia de este tiempo será una iglesia de creyentes que serán deseados por las naciones y por los pueblos. ¿Acaso no profetizó Isaías que nos levantáramos de dejar de hacer lo que siempre estábamos haciendo? Porque había una luz preparada para este tiempo, la cual iba a ser tal su resplandor que los pueblos y las naciones que estaban en tinieblas vendrían a nosotros. Claro, cuando nosotros seamos el instrumento por el que Dios habla, tengamos un intelecto puesto en las manos del Señor, porque el Señor no va a usar otra cosa diferente a nosotros mismos. Él va a usar el hombre regenerado en su culto racional, porque por él tiene que oír, ver, oler, saborear, hablar, caminar, conquistar, tocar y hacer. Entonces tiene que haber en el evangelio que prediquemos una palabra que sea capaz de darle vida a aquel que está en pobreza espiritual. Ajá, profeta. Sí, yo sé. A mí también por mucho tiempo me dijeron otra cosa. Ahora fíjate, sigamos al que sigue. Estamos hablando de esta persona que no puede volar por sí solo. El Señor le inyecta unas verdades que lo hacen volar, salir del estado en que él está. Y entonces dice que me ha enviado para proclamar, para hablar libertad a los cautivos. Y entonces llegamos a esto. La palabra cautivos del griego es la palabra aihamalatos. Uno tomado como prisionero para ser usado como presa, uno que está atado. Y este sí que es importante, porque esta persona no es que sea pobre de espíritu. Esta es una persona que tiene una atadura. Ahora, ¿qué es lo que hace la atadura en una familia? Porque el evangelio es para la familia. El evangelio es cristocéntrico, familiar. Si el reino de Dios no se desarrolla en tu casa, ¿para qué tú quieres el reino? ¿Para quedárselo a otras familias y la tuya se muera? Cuando está hablando de los cautivos, está hablando de la gente que por estar atado a algo, hace que su familia se vaya a la destrucción. Por ejemplo, una persona que está atado al adulterio, todo lo que él se gana lo va a gastar en el placer sexual por la conquista, aunque tiene en su casa una esposa, la cual no honra, está atado. Y así soltar a esa, mañana tomaría otra. Es una atadura que destruye la familia. El que está en la droga, en el alcohol, es lo mismo. Está cortando el buen ambiente de su casa, está sembrando el terror, el miedo, la desconfianza por sus continuos escapes, por la desaparición de la economía, porque se pierde 2, 3 días, porque no regresa por semanas, porque nadie sabe dónde están los hijos, la esposa, todo se desbalancea. Porque si bien es cierto que lo más importante del reino es que Él gobierne dentro de ti, el reino es que tu corazón sea gobernado por Dios. Ahora, eso no quita que necesitemos las provisiones naturales para vivir. Porque una familia sin economía, aunque vaya a la iglesia, cante corito, se lea la Biblia y hable del Espíritu y la palabra, si no tiene para sus necesidades básicas, ¿para qué queremos ese evangelio? O sea, lo uno tiene que ser respuesta de lo otro. Pero cuando una persona está atada a pornografía, vicio, droga, alcohol, a sexo, a pornografía, otras personas están atadas a trabajar y trabajar solamente que para consumir. Son los que tienen de todo, pero nunca gozan de lo que tienen, gozan otros. Porque él no goza. La atadura de cualquiera de los miembros de la familia va a traer destrucción para la familia.
Usted puede estar atado a cosas que parecen buenas, pero cuando se convierte en una atadura, se convierte en una atadura cuando le priva del deleite de la familia. Sí. ¿De qué sirve una persona que esté atado completamente a depresiones y enfermedades, y atado, y atado, y atado? Está destruyendo la familia por los estados en que se encuentra. No es una atadura de ese otro tipo, es una atadura de otro tipo. Entonces, la palabra de Dios dice que las buenas nuevas que el Señor vino a traer dan libertad a los que están atados, prisioneros. Ahora, ¿por qué habla de prisioneros? Porque está hablando de los cautivos, uno tomado como prisionero para ser usado como presa. Esto me recuerda a mi país cuando secuestraban los guerrilleros a alguien y lo tomaban como presa para exigir demandas al gobierno y a los familiares. A esto es de lo que se trata cuando está hablando de los cautivos. Y él dijo que venía a traer libertad para ellos. O sea que tiene que existir dentro del evangelio que nosotros hablamos palabras de Dios que liberten a esas personas de los estados en que están atados. Ahora fíjate, dice después, y recuperación de la vista a los ciegos. O sea, una vez vieron, recuerda que le está hablando al pueblo de Dios, los que una vez vieron pero que ahora están ciegos. Esto sí que me gusta. Quiere decir que una vez pudimos deleitar las cosas del evangelio, pero que el sistema de este mundo nos envolvió de tal manera que nos comenzó a velar. Ya no mirábamos las cosas de Dios como las mirábamos antes, y fuimos perdiendo la vista de Dios, y cada vez se fue haciendo más oscuro. Y aunque conocemos de oída de Dios, no vivimos en Él. Y yo sé que esto suena duro, pero el que está ciego no sabe por dónde va. Y dice el Señor así, los ciegos, y la palabra es tufo del griego, cegar el entendimiento. La manera en que se te ciega el entendimiento es porque tú le prestes el oído más a las cosas que influencian en el medio en que tú te mueves que a las palabras y a la voz del Espíritu. ¿Cómo nosotros nos enceguecemos? Cuando nuestro oído se cierra a Dios y se abre a las personas que nos rodean, que no hablan como Dios habla, que no piensan como Dios piensa, y que nos influyen en nuestra manera de hacer con la forma como ellos hacen. Entonces nos vamos colocando un velo, vamos quedando ciegos a las cosas del Señor. Entonces dice, y llegan a un punto que se inflan en ese conocimiento que están recibiendo, se vuelven arrogantes, que ya no necesitan la verdad de Dios. Ahora la verdad que ellos tienen, la que conocen, la que se dejaron ministrar en vez de fe, es ahora su rutero, su norte. Se inflan en sí mismos y comienzan a envanecerse. Y no se están dando cuenta que se están envolviendo como en una cortina de humo, que de allí van a salir con cáncer en los pulmones o sin poder respirar. ¿Por qué razón? Porque el humo no hace sino eso. Es una cortina que te envuelve para destrucción. Por eso es la recuperación de la vista. O sea que la palabra del Señor, cuando tú te expones delante de ella, lo que va a hacer es que te va a devolver el entendimiento para que podamos ver las cosas que Dios tiene.
Era por lo cual el apóstol Pablo decía en Efesios que él doblaba sus rodillas delante del Padre de las luces, para que ellos pudieran entender, pudieran ver las riquezas de Dios escondidas en donde, en Él, y Él en donde habita, en el templo que está en nosotros. No hay que ir muy lejos. Las riquezas están dentro de ti mismo. Yo siempre digo que no podemos exponerlas porque tenemos prisionero dentro de nosotros mismos a Cristo y al Espíritu Santo. Yo sé que suena fuerte, pero es verdad. Todo el conocimiento que hemos recibido por años, lugares en donde sus pastores han llevado a los mejores exponentes de la palabra. Y solamente, ¡ay, qué lindo! ¡Qué precioso mensaje! Pero no fue más. Están ciegos porque no pueden ver la vida del mensaje. Usted es ciego mientras usted no pueda ver la vida del mensaje. Porque el mensaje, si es palabra, es el verbo, y si es el verbo, es Cristo. Se supone que la palabra te debe de hablar, te debe de escuchar, te debe de ver. Porque si es Cristo, es una persona y tiene oídos, ojo, huele, saborea, toca, te impulsa, camina, te hace hacer. Por eso el Señor dijo, no es que tú me digas que me amas, no, tú me amas cuando hagas la palabra. Entonces, devolver la vista a los ciegos es poder abrir el entendimiento para que vuelvan a ver como al principio las riquezas que hay dentro de él. La iglesia va a volver a ese empoderamiento. Porque Hechos 3:21 dice que Cristo está retenido en el cielo hasta que en la iglesia sea restaurada su gloria. Los oprimidos, porque habla así después, dice, para proclamar, para poner en libertad a los oprimidos. Aquí estamos hablando de alguien que oprime a otro. Sabemos que la opresión no es de Dios. Él va a traer opresión a través de otra persona. Otra persona va a ser instrumento de Satanás para oprimir a otro. De eso se trata, aprender a vivir en la puerta. Dejarnos para ser instrumento de Dios. Para que la fe tome carne en nosotros, para que las esperanzas sean vivas por esa fe, que tengamos la confianza de que las esperanzas que nos brinda la fe se van a realizar por el amor que Dios nos tiene, y entonces seremos justificados. Pero hay que vivir la puerta. Dice así, oprimidos, los de rabo, del griego, quiere decir separar de su entorno para ser oprimido. Esto sí que nos pasa. Y esto tiene mucho que ver con la problemática de la psiquiatría y la psicología que hoy ejercen para tratar de sacar de esos momentos de depresión. El rey David, cuando se encontraba así, decía él en el Salmo 42, me viene ahora así, porque en aquel tiempo no habían psicólogos ni habían psiquiatras. En ese tiempo lo único que había era buscar al Señor, no había otra manera de poder salir. Entonces el rey David, conociendo el estado en que estaba, dice algo que a mí me gusta mucho leer. Mi alma tiene sed de Dios, el 42:2. Del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea, él está hablando de que tiene que tomar una decisión, porque este cuarto punto de los oprimidos, tú te puedes sentir oprimido por tu economía, tú puedes sentirte oprimido por la relación en tu casa, la conyugal, con tus hijos, por un familiar, por un hijo, por tu empresa o por tu negocio. Tú puedes sentirte oprimido por la gente que te rodea.
Entonces, tiene el Evangelio palabras también para el oprimido. Pero ¿qué hay que hacer? Buscar a Dios. ¿Qué decía David? Que él anhelaba ir a ponerse delante de Dios. ¿Por qué razón? Mira lo que dice el versículo 5. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón y desde el monte del Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas, y todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios, mi roca, diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? ¿Con quién quebranta mis huesos? Mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y de mi Dios. Y leí esta parte porque es supremamente importante saber que en cualquiera de los 4 puntos que estamos leyendo, si tú no te colocas a la exposición de tu vida, de todo lo que tú tienes, de lo que te está pasando, a que se pare enfrente de Cristo y el Espíritu Santo, nada va a pasar en tu vida. Por eso es que la iglesia de este tiempo va a ser una iglesia muy poderosa, porque la gente no va a estar detrás de grandes oradores ni de predicaciones muy hermosas. La gente va a estar detrás de palabras que cambien su vida, de manifestaciones de poder y de gloria instantáneas, inmediatas. Allí es donde va a haber el avivamiento que la tierra está esperando. Pero fíjate esto. Los oprimidos son aquellos que son separados de su entorno por un opresor para castigarlos, para triturarlos, para destrozar, para rasgarlos en pedazos, reprochándoles y culpándoles en todo y por todo, en decisiones, en posiciones, en palabras. El opresor siempre va a estar pendiente para irte, fíjate, te lo dije, no te fueras por ahí, te equivocabas, ibas a caer, volviste a caer, no eres capaz, no te vas a levantar, y ahora sí que menos, todo está complicado, está difícil, si no lo hiciste cuando había, ahora cuando no hay menos. O sea, siempre va a estar dispuesto para aplastar, para destruir, para desgarrar. Ese es un opresor. Tú no puedes estar pegado a alguien como eso. Tienes que actuar como David. Eso lo hacen mis enemigos, los enemigos de mi alma, que no vienen de parte de Dios. Yo voy a buscar el consejo de Dios, y en la noche va a haber una palabra de canto en mi corazón. Alma mía, no te aflijas, ven, vamos a buscar del Señor. Entonces, las buenas nuevas se supone que nosotros como instrumento de Dios, tú y yo, que vamos a prestar nuestros sentidos para percibir ya no el mundo exterior, sino lo espiritual, sin tratar nosotros de hacer nada, solo instrumentos, ser como el lápiz en la mano de un dibujante o de un escritor. El lápiz no dibuja, aunque él hace la figura. El lápiz no escribe. Hay una persona que está escribiendo, pero el lápiz hace todas las sílabas que forman las oraciones y expresan los pensamientos. O sea, es importante que nosotros seamos instrumento en la mano de Dios. Se tiene que acabar la manipulación de nosotros a Dios, tratando de con oraciones, con vigilias, con ayunos, con cantidad de cosas, buscar que Él nos utilice. No que estas cosas
no las debamos hacer. Están escritas en la Biblia. Es la forma como se hacen, de qué instrumento sirve cada una de ellas. Hablaba en una iglesia que tiene muchos miles de personas y me invitaron para un día de ayuno. Y hice servir una mesa con muchos alimentos y coloqué una computadora, un teléfono, un radio. ¿Por qué razón? Mira esto. La gente deja de comer pensando que ese sacrificio es lo que Dios mira. Ah, pero todo el día están usando el teléfono para el bochinche, para el chisme, para las malas palabras, el televisor para ver las cosas que no se deben ver, el internet para ir a buscar lo que tampoco se nos ha perdido, y estamos todo el día peleando, discutiendo. Eso no es un ayuno. Pero el ayuno es bueno. Pero ese ayuno no. El ayuno que sirve es el que yo me despojo de todo el sistema que siempre hago para meterme en el sistema de Dios. Hacer una vigilia es buena, siempre y cuando estemos intercediendo, orando por la presencia de Dios, porque se manifieste para hacer un milagro, una señal, una palabra, para que llene ese lugar de su presencia, para que sus hijos le adoren, le alaben. Pero he estado en vigilia hasta donde la gente lleva chocolate, queso, pan, cobijas, almohadas. ¿Qué es eso? O sea, es el camino que le estamos dando a las cosas lo que no sirve. Entonces, tenemos que regresar a lo que el Señor vino a hacer. Un evangelio que sea capaz de dar vida a los que están pobres, a los que están cautivos, a los que están ciegos, a los que están oprimidos. Ese es el avivamiento que va a haber en este tiempo. Gente que no va a querer una fe de tantísimo libro y conocimiento, y hay miles de expresiones de lo que es la fe. Cuando la fe es solamente hoy en presente, hablarle a mi futuro para que cambie. Creyendo de que va a cambiar no porque yo haga nada, sino porque Dios, que me ama mucho, lo va a hacer. Porque Él pelea por mí. Una fe sencilla, operacional. Que lo que creamos funcione. Pero no estemos llenándonos y llenándonos de información que no produce nada. Sistemas religiosos aprendidos sin ningún fruto. Por estas razones de libertad interior es que nos pide que confiemos en que Él hará primero internamente y después exteriormente. Pero que nuestra fe consistirá en que nosotros creamos lo que escuchamos de su boca. Y cuando hablamos de creer lo que oímos, se trata de aquel que comienza a moverse en dirección de la palabra de Dios que escuchó. Muchas de las personas no alcanzan lo que se profetiza en la palabra porque no hacen lo que la palabra les dijo. Pero sí creen que porque la escucharon y la repitieron y hasta lloraron con ella, mañana va a suceder. No. Va a suceder cuando tú comiences a caminar en dirección a ella. Cuando tú no mires hacia atrás para ver si va a pasar, ¿cómo va a suceder? No. El Dios que me habló la palabra de vida, que sembró estas esperanzas en mí, Él lo va a hacer. Porque si Él dejó todo su trono, vino y murió por mí, ¿cuánto más no va a hacer lo que me está diciendo que Él hará? La iglesia de este tiempo va a ser una iglesia con una autoridad, con un poder. No va a ser el conocimiento. Mire, yo no he conocido un tiempo, por referencia de libros, o por lo que me ha tocado vivir en el Evangelio en estos 21 años, que haya tenido más conocimiento, porque los medios se dan.
Tú puedes colocar el televisor, ves pastores 24 horas al día. En el internet todos los que tú quieras. Libros, todo lo que tú quieras. O sea, información de Dios, toda la que tú quieras. Palabras en los idiomas originales, con toda su conjugación, la que quieras. Pero ¿en dónde está la vida del creyente? Porque a mí me enseña la Biblia que la fe es para agradar a Dios y que el que se acerca creyendo que Él existe, Él es galardonador, pagador del que está creyendo que Él existe y que lo va a hacer. Entonces, creer lo que oímos como fe es movernos en la dirección de lo que escuchamos. No es que voy a moverme cuando yo vea algo, no, yo me voy a mover aunque no vea. Dios lo dijo, yo lo voy a hacer. Si Dios lo dijo y yo lo hago, va a pasar. Esa es la fórmula de Marcos 11. Entonces dice lo siguiente. Después, exteriormente, pero que nuestra fe consistiría en que nosotros creamos lo que escuchamos de su boca, o lo que está escrito a favor nuestro, porque sucederá. Por esta libertad es muy importante que Él more en nosotros y que estemos seguros de que Él hará. Entonces hay algo aquí que escribí, no sé cómo llegó a mi mano, si lo vi en un aeropuerto o me lo contaron en una ciudad, no sé cómo llegó, pero lo plasmé aquí porque me gustó. Dice así: cuando todo parezca ir mal, solo mira a Dios como empuja y endereza. Esto es lindo. Esto es moverse en fe. Cuando todo parezca ir mal, solo mira a Dios como empuja y endereza. Cuando estés agotado por el trabajo, solo mira a Dios como te da fuerzas. O sea, una dependencia completa y total a nuestro Dios. Cuando la gente no se comporte de la manera que te parece que deberían hacerlo contigo, solo mira cómo Dios está cambiando tu carácter. Este sí que duele. Te lo repito, cuando la gente no se comporte de la manera que te parece que deberían hacerlo contigo, solo mira cómo Dios está cambiando tu carácter. Cuando no tienes más dinero para pagar tus cuentas, esta sí que está buena, solo mira cómo Dios hace la forma de hacértelo llegar. O sea, aquí está de moverse a hacerlo. Porque Él te va a dar la idea, la luz, te va a dar la persona para que en el trabajo en que estás haciendo te bendiga. O lo que estás comenzando a hacer, Dios le coloca bendición y te envía a la gente para que consuma lo que tú estás haciendo. Cuando no tienes más dinero para pagar tus cuentas, solo mira cómo Dios hace la forma de hacértelo llegar. Cuando la gente simplemente no te comprende, solo deja que Dios empuje tu sueño. Esta sí que es difícil. Cuando todo el mundo te está censurando, te está criticando, los resultados no son visibles, pero Dios te está diciendo, yo estoy contigo. Has sido fiel conmigo, ahora yo te voy a enseñar la fidelidad tuya, como yo soy fiel contigo. Los demás no entienden eso, pero Dios está a punto de demostrarte cuán fiel es contigo, por cuanto ya tú enseñaste tu fidelidad. Todos te dicen que estás loco, pero Dios te dice, cuando la gente simplemente no te comprende, solo deja que Dios empuje tu sueño. Cuando tengas miedos, solo mira cómo Dios te ama. Cuando tengas miedo, solo mira cómo Dios te ama. Que si te compró con su vida, te defenderá con ella, con la vida de Él. Si te compró con su vida, Dios te va a defender con su vida. Esto es precioso, pura fe. De esto se trata conocer la puerta. Saber el significado de lo que significa, ahí con esa repetición de la repetidera, el entrar por las 4 columnas que formaban la puerta. La fe, la esperanza que nos da la fe, esperanzas que se mantienen vivas por el amor que Dios nos tiene, y cómo por el amor que Dios nos tiene, Él nos hará justicia en las esperanzas que por la fe nos ha colocado. Pero mi esposa me dijo, se acabó el tiempo. Mis amados,
Yo deseo que esto de la puerta se quede en nuestros tuétanos, porque si entramos por la puerta, vamos a gozar de toda la vida y la plenitud a la cual el Señor Jesucristo nos colocó cuando resucitó. Lugar donde solo los sumos sacerdotes podían caminar, y nuestro sumo sacerdote nos ha presentado hasta el lugar santísimo. Pero será en la próxima semana que continuaremos con esto. En el nombre de Cristo Jesús, para la gloria de mi Señor Jesús, por el cual se logró todo esto, que el Espíritu Santo nos siga redarguyendo y atando a Cristo cada vez más. Padre, gracias. Amén y amén.